Después de 2 días intensos, con ponencias que han puesto sobre la mesa la realidad de las personas con sordera ante situaciones de emergencia, toca hacer balance, reflexionar sobre lo que se ha expuesto. Ese papel lo asumirán Isabel Gómez Gutiérrez, presidenta de la Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus familias, FUNCASOR, y José Luis Aedo Cuevas, presidente de la Confederación Española de Familias de Personas con Sordera, FIAPAS. Bienvenidos, bienvenidas. Isabel Gómez Gutiérrez ha sido docente de la enseñanza pública con experiencia en infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad e incluso ha realizado formación a docente. Forma parte del Consejo Escolar de Canarias por los movimientos de renovación pedagógica en representación de la Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas Luis Balbuena Castellano. Lleva vinculada a FUNCASOR desde el año 2010 y a partir del año 2018 ostenta el cargo de presidenta. José Luis Aedo Cuevas es presidente de FIAPAS, padre de un joven con sordera profunda, usuario de implante coclear, implicado en el movimiento asociativo de familias de personas con sordera desde el año 1999. Además, es vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, SERMI, presidente de la Comisión de Educación de SERMI y vicepresidente de la Comisión de Educación y Formación Profesional del Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, entre otros cargos. Bienvenida, bienvenido. Gracias. ¿Tú primero? Como quieras. ¿Empiezo yo? Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a FUNCASOR la invitación que nos ha hecho a FIAPAS para estar hoy aquí. Felicitarles también por el 30 aniversario, por el éxito de la jornada, que todo el mundo está hablando muy bien de la jornada de ayer y lo que va de hoy. Y en segundo lugar quería pedir disculpas si cuando me intervine antes no lo hice de la forma adecuada. Son disculpas sinceras, no voy a hacer ninguna justificación ni ningún... de verdad, si me he equivocado, lo reconozco y que las personas del 112 y de Protección Civil hacen su trabajo y mis más sinceras disculpas sin ningún paliativo. Por lo demás, como habéis visto, este año en FIAPAS hemos hecho la campaña, ha coincidido que la campaña que hemos hecho de las que venimos realizando ya 10 años es también por el tema de emergencias, ha coincidido con la jornada que venía planificando FUNCASOR. Pero también es una historia que viene de tiempo. Yo vengo de una región que, como las Islas Canarias, también está acostumbrada a sufrir daños por la naturaleza. Vengo de Murcia, allí tuvimos en el 2011 el terremoto de Lorca. Danas tenemos varias al año, no una, sino varias al año. Y ya en el 2011 nosotros gestionábamos el convenio de intérpretes con la Consejería de Educación y pusimos los intérpretes a disposición de la Consejería, de la Dirección General de Emergencias, sin que ni siquiera nos llegaran a contestar. O sea, que los sordos de Lorca no tuvieron atención porque ni siquiera nos contestaron a lo que nosotros planteábamos. Y cuando empezó la pandemia, yo ya venía con esa historia de todo lo que habíamos pasado en Murcia. Luego vino durante la pandemia también hubieron un par de danas en Murcia, vino lo del volcán de La Palma y considerábamos que era el momento oportuno para hacer visible la situación que las personas sordas se encontraban en situaciones de emergencia, las dificultades que se encontraban y las necesidades que tenían. Y hemos hablado de cosas muy gruesas, de terremotos, de volcanes, de danas... Pero hay situaciones muy sencillas en las que una persona sorda se puede ver en una situación de emergencias y que puede tener muchas dificultades para resolver. El uso de un ascensor para una persona sorda es una lotería. Si una persona sorda se queda atrapada en un ascensor que no tiene ni siquiera una ventanita por donde poder comunicarse, o tiene un intercomunicador que solo es de voz, o tiene un intercomunicador que aunque solo sea de vídeo, solo recibes el vídeo, pero no le ven a él o te ven a ti dentro del ascensor, pero no están viendo, el sordo no está viendo lo que están diciéndole desde el otro lado, pues se puede encontrar en una situación muy complicada. Realmente son situaciones que podemos pasar todos los días, pero que por tener una discapacidad se pueden ver muy agravadas. Para ello trabajamos en desarrollo de normativas. Hay mucha normativa que ya está en vigor y que es precisa para que se puede utilizar ya para tomar decisiones políticas en las actuaciones que se hacen. Hay normativas sobre construcción
de edificios públicos y espacios públicos accesibles. Hay normativas sobre páginas web y aplicaciones que tienen que ser obligatoriamente las páginas web y las aplicaciones de las entidades públicas y financiadas por fondos públicos tienen que ser accesibles. Hay normas ISO sobre aplicaciones accesibles. Hay normas ISO sobre, por ejemplo, los tótems que tienen en algunos hospitales para acceder. También está recogido por normas ISO. Hay normas ISO sobre el subtitulado que hay que cumplir. O sea que hay mucha normativa ya creada y en vigor que se debe utilizar, que se tiene que utilizar y que muchas veces es ignorada por desconocimiento o por temas económicos. Muchas veces nos encontramos que la justificación es más económica que de otro tipo. Y no debería ser así. O sea, la normativa está para cumplirla tanto por las... nos obligan a los ciudadanos a cumplir las normativas, pues las administraciones también deben cumplir las normativas que les son obligatorias. Todo esto, con toda la tecnología que se ha avanzado, todo lo que se ha avanzado, lo que nos han presentado antes de Visualfy, pero hay otras muchas aplicaciones, el tema del reconocimiento de voz, la estenotipia en directo, los intérpretes de lengua de signos, los apoyos técnicos y apoyos humanos que las personas sordas pueden necesitar y que son independientes de los números. Antes he dicho que había un poco más de un 2% de personas sordas que utilizan la lengua de signos, pero en un tema de emergencias no se tiene que parar uno en los números. Es una persona y si tiene una situación de emergencia debe ser atendida con los recursos que necesite y con toda la justicia que necesita esa persona. Igual que se olvida muchas veces, por lo visual que es la lengua de signos, se olvida que hay personas sordas que no comunican en lengua de signos, que precisan de otros recursos y que también están ahí disponibles y deben contarse con ellos. Y poco más puedo añadir, creo que lo he dicho todo y no me he dejado nada. Muchas gracias. Prefiero ir de pie si no les importa. Vale. Bueno, los que hemos conseguido aguantar las jornadas, que estamos aquí como campeones y campeonas, yo no sé, me imagino que ustedes como yo hemos aprendido muchísimo de ayer a hoy. Y de las cosas que hemos aprendido es que hay muchísimos recursos que desconocemos por completo, que no se visibilizan y a los que no se les da la difusión necesaria y que podrían ayudar no solamente a las personas con sorderas, sino también a cualquier persona en situación de riesgo en un momento determinado. Si me permiten, voy a empezar por lo que ayer la compañera Ligia Rodríguez dijo al finalizar la jornada de ayer, que creo que empatando con lo que fueron diciendo las compañeras que vinieron para hablar de violencia de género y el compañero que habló también de los recursos para cuando hay los incendios forestales, el que perteneció a la UME, nos puede llevar a un diseño, a una concepción de lo que está sucediendo que quizá no hayamos abordado desde el punto de vista social como es debido. La sociedad está muy concienciada, eso se los puedo asegurar. La sociedad normalmente va varios pasos por delante de la normativa. Y una vez que la sociedad se conciencia y empieza a presionar hacia la normativa se hace. ¿Cuál es el problema que solemos tener como sociedad? Que una vez que se hace la normativa tenemos la ilusión de pensar que la normativa se cumple sola, que ya está. Llegó la normativa y a partir de ahí miel sobre hojuelas, y ni muchísimo menos. Ayer se pusieron aquí sobre la mesa una serie de normativas ya existentes que yo ignoraba que existían, me imagino que la mayor parte de ustedes también lo ignoraban, y una serie de recursos, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia de género para mujeres, que también ignoraba que existían, lo cual hace pensar que no tenemos la difusión suficiente de los medios con los que se cuenta. Por lo tanto, en primer lugar, hay una normativa que no se cumple y no estamos pendientes como sociedad de que esa normativa que nos hemos dado por presión social luego llegue a buen término. Porque si la normativa no se cumple, si ustedes y yo no cumplimos la normativa, nos caen atrás como que está mandado. Pero si aquel que tiene la obligación de aplicar la normativa no la cumple, nadie se la puede exigir sino la sociedad que lo ha inducido a legislar esa normativa de la que nos hemos dotado. Otro aspecto entonces sería, como les digo, la difusión de lo que tenemos. Vamos a ver, ¿por qué no se está difundiendo por tierra, mar y aire todo lo que hay como
como medios, como recursos para las mujeres en general y las mujeres con discapacidad en particular. Todo lo que se ha dicho aquí en cuestiones de la policía, el Instituto de la Mujer y muchísimos otros organismos e instituciones que se dedican a este tipo de atenciones. Pues no, en la televisión a lo mejor nos bombardean con 55.000 anuncios de asuntos que la mayor parte de las veces ni nos interesan ni nos cambian la vida y sin embargo no hay catálogo, difusión de todos aquellos recursos a los que podemos ir que nos pueden facilitar la vida y que tienen que estar, desde mi humildísimo punto de vista, hechos con lo que denominamos diseño universal. Si aquí hay gente que se dedica a la educación, sabrá que la LOMLOE, que es la nueva ley de la que nos hemos dotado, que le está costando arrancar, pero está ahí, es de obligado cumplimiento. Una de las cuestiones que pone como algo muy novedoso es el diseño universal de aprendizaje. Dicho así, parece que estamos descubriendo la pólvora, pero no es cierto. El diseño universal de aprendizaje está basado en el diseño universal, es decir, todo lo que se hace en una sociedad, desde un edificio que se proyecta, un edificio público o privado, que se proyecta y se hace, hasta los recursos de los que hemos estado aquí dotando, que el 112 también nos estuvo poniendo al día de lo que estábamos, de todo aquello que tienen para poder alertar a la población en situación de riesgo, que no tenga un diseño universal. O sea, estamos en 2021. La época aquella en que nosotros estábamos intentando, averiguando, eso fueron los años 80. Ahora, ustedes me van a perdonar, pero no me sirve como presidenta de un organismo o de una institución como la nuestra, que vela continuamente por las personas con discapacidad auditiva y sus familias, que me vengan a decir en este momento que es que no funciona, no llega bien, funciona aquí pero no funciona en Madrid, funciona dentro de Mercadona pero no funciona en Carrefour. Ese tipo de cosas ya no la podemos asumir como sociedad. Lo que diseñemos de aquí en adelante, sobre todo aquello que se diseñe con fondos públicos, tiene que tener un diseño universal accesible a todos los efectos, de manera que todas las personas nos podamos en un momento determinado beneficiar de ello. Todos hemos estado en un hospital en una situación de emergencia, eso está claro. Pero es que la persona con discapacidad auditiva no se beneficia porque a lo mejor no te llaman a ver río limpio, que esa es otra. Como si estuvieras allí juiciando cabras, cuando estás en un momento muy vulnerable, con un familiar, con alguien de tu más íntimo cariño, metido en una camilla sin tú saber qué está pasando. Y te llaman a berrido como si fuera lo más normal. O bien te ponen unas tablas luminosas, que parece que están empezando, en un lugar tan poco accesible que tienes que pasarte todo el tiempo, tú y la gente que va contigo, con los ojos fijos en esa pantalla hasta que aparezca la persona por la que estás allí. O bien te tienes que acercar, cuando no aparece a la tercera, a la cuarta hora, a preguntarle a la persona que está de guardia, que tendrá delante su mampara y sus cosas, y si tú eres sordo o tienes algún tipo de discapacidad que te impide la comunicación, estás perdido. O sea, todo lo que se haga de aquí en adelante, todo lo que se diseñe para mejorar la vida de las personas en general, tiene que ser con un diseño universal que nos beneficie a todos. Porque si un diseño universal de un centro educativo, por ejemplo, lleva una rampa, no es solamente para que suba la silla de ruedas, también tiene que servir para que suba la mamá del niño que ha tenido un bebé y sube un carrito. Y también ese diseño le sirve para facilitar la vida a todas las personas. Lo mismo tiene que pasar con la app o cualquier aplicación que se edite, sobre todo desde organismos públicos. Tienen que ser accesibles, tienen que ser intuitivas para todos y para todas. No importa el momento en el que estemos de nuestra vida. Hay que tener... ayer me quedé con una idea que me pareció muy interesante de las compañeras que intervinieron, y es el autoconocimiento de tu persona. El no aceptar por defecto que tú eres vulnerable por ser mujer o por tener una discapacidad de cualquier tipo. Eres un ser poliédrico, como todos somos, en las que tienes una faceta muy pulida, porque la vida así te lo ha permitido, tienes facetas a medio pulir, estás trabajando en ellas, y tienes otras facetas que están completamente romas. Sea cual sea la situación en la que tú te encuentres, las respuestas que tienen que dar las administraciones públicas e incluso los organismos privados son para que, sea cual sea el momento en el que tú te encuentres, no te sientas ni vulnerable, ni con una discapacidad, ni mujer, ni hombre, ni niño, sino una persona que necesita de un recurso
que le va a dar una respuesta, sea cual fuere el momento en el que está viviendo, sea cual sea su condición. Y eso yo creo que los compañeros del 112 o las personas que con su enorme inteligencia crean dispositivos que nos permitan tener una vida más sencilla, la tienen que hacer para todos y para todas. Y que cada uno la use en función de su necesidad en el momento en que la necesita. Por supuesto que necesitamos para esto un trabajo en equipo. Mal estaríamos si ahora nos levantamos de aquí, los que hemos estado hoy todo el día y ayer también, y nos fuéramos cada uno para nuestras casas o para nuestros trabajos, habiendo aprendido un montón y no aplicándolo en nada. Voy a poner un ejemplo que me parece ideal de lo que es la conciencia individual pasada a la conciencia colectiva. Dentro de este recinto hay una compañera que se llama Elena, que es la Seguritas del Centro Fátima, donde está ubicado aquí en Gran Canaria, en Las Palmas, Funcasor. Esta compañera, estando de vacaciones, ha venido a echar una mano, a aprender todo lo que pueda, porque luego quiere colaborar lo mejor posible en cambiar la vida de las personas con discapacidad o cualquier otro tipo de aspecto de su vida cotidiana, porque quiere pasar al enfoque grupal, al compromiso grupal una vez que ha asumido su compromiso individual. Estoy segura que todos los que estamos aquí, todos y todas, vamos a salir de aquí con un compromiso individual. Tendríamos que ser muy mala gente para que eso no sucediera, cada uno en la medida de sus posibilidades. Pero vamos a sacar de aquí. Lástima sería que de aquí no saliera un compromiso grupal. Que esto que hemos hecho en estas 2 jornadas, que nos ha evidenciado todo lo que se hace, todo lo bueno que se hace, pero cada uno a su bola y a su manera. Nos hemos encontrado en estos 2 días y hemos averiguado los unos de los otros las cosas tan estupendas que se hacen y se ha dicho, caramba, voy a poner esto en conocimiento de mis superiores, voy a poner esto en conocimiento porque desconocemos qué es lo que se está haciendo para beneficiar a la población en general y en el caso que nos ocupa a las personas con discapacidad auditiva en particular. Los compañeros que se han subido aquí como personas particulares a contar su experiencia lo han hecho con una enorme valentía, pero sencillo no es. Sencillo no es. Es muy complicado que tu vida cotidiana, la del día a día, la que a nosotros nos parece que merecemos por genética, para ellos se convierta en un auténtico calvario. Eso, las personas que estamos reunidas aquí, tenemos que sacar un compromiso grupal que nos lleve a intentar mejorar la vida de las personas en general, porque si mejoramos la vida de las personas en general, por ende, se mejora la vida de cualquier otro tipo de diversidad que pueda haber dentro de esas personas, de esa sociedad a la que pretendemos mejorar. Desde la base, por supuesto, la educación es fundamental. Si el niño desde la infancia, desde su más tierna infancia, desde que entra en un infantil 0-3, hasta que llega a su edad madura, cuando ya salga del bachillerato, se le educa en plena inclusión y se le educa en conciencia crítica de que la sociedad a la que pertenece es una sociedad que acoge, que reconoce y que ampara a todos y cada uno de los que la conforman, ya ni siquiera nombres personas con discapacidad, a todos y cada uno, en los momentos de la vida en los que están viviendo, entonces habremos hecho una gran labor. Sin embargo, hay aquí gente ya que estamos educados, que nos han educado a lo largo del tiempo, unos con más fortunas que otros, porque eso es así, pero que estamos en un momento de nuestras vidas en las que podemos tomar la iniciativa. Ayer lo comentaba cuando empezamos, los que estamos en nuestro patronato o los que estamos en otras entidades, empezamos a ser gente mayor y tenemos una trayectoria dura, muy dura, porque como comentábamos ayer con la compañera Juani, que también pertenece al patronato, fuimos de los que corrimos delante de los grises y nos pasamos alguna que otra noche con un par de cachetadas que tampoco es nada agradable, pensando que estábamos mejorando la vida para ustedes. Si nosotros lo hicimos para mejorar la vida para ustedes, trabajen ustedes para mejorar la vida de ustedes mismos y de los que vienen detrás de ustedes. Nosotros no nos arrepentimos de haber trabajado todo lo que trabajamos. Y luego, a partir de la información y la difusión óptima, el trabajo en equipo, el diseño universal, como les digo, y el autoconocimiento. ¿Quiénes somos y qué pintamos aquí? ¿En qué medida yo puedo mejorarme y en qué medida puedo mejorar, por ende, la vida de los que me rodean?
hemos visto aquí conciencia normativa que no se cumple, una información que no se da, desgraciadamente. Yo me enteré ayer de muchísimos lugares a los que podía recurrir en caso de que sufriera, en fin, ni Dios lo quiera así, violencia de género, yo o cualquiera de las mujeres que me rodean. Hoy me he documentado, me he informado con otros ponentes de todas las APPs, de todos los avances que hay. Los compañeros de lengua de signos también nos han dado lecciones de cómo podemos acceder al mundo de la comunicación y de la información. Pero estamos en un momento hipercomunicados. A ustedes no les llegan 55.000 chorradas yo qué sé, por Facebook o por Instagram o por Twitter. ¿Por qué no nos llega continuamente información que nos capacite la sociedad para los momentos de riesgo, pero también para el día a día cuando tengamos que interactuar con una persona a la que veamos que tiene un momento en el que necesita de nosotros y de nosotras? Eso es lo que deberíamos de compartir con asiduidad, casi con machaconería, para poder saber qué recursos disponemos y cómo utilizarlos. Universalizarnos, el servicio fundamental, el cambio de paradigma. Ayer las compañeras hablaron de un cambio de paradigma y es verdad, somos seres miedosos por naturaleza y más nosotros que vivimos en un primer mundo. Hace muy poco me fui a Egipto y me dio un baño de realidad a base de buenas cachetadas en la cara. Es ahí al lado, pero su vida es muy diferente a la nuestra, las mujeres, los niños, todo este tipo de cosas. Tenemos un mundo civilizado, vamos a aprovecharnos de él, vamos a aprovechar de los recursos que nos dan, vamos a volvernos a unir, vamos a formar grupos de trabajo, vamos a formar asambleas, vamos a formar todo aquello que nos capacite para facilitar la vida y el cambio del resto de las personas, del resto de la sociedad. Pues nada, muchas gracias por aguantar hasta el último momento. Ha sido un auténtico placer. Los ponentes de lujo. Yo tenía expectativas, pero estuvieron muy por encima de las expectativas que tenía. Muchas gracias a todos y a todas. Y saben que estamos aquí. Si quieren consultarnos, si quieren contactar con nosotros, si quieren pedirnos información, lo que necesiten, aquí estamos, para echarles una mano o para derivarlos hacia las personas que se las pueden echar. Gracias por todo. Muy amables. Gracias, Isabel. Gracias, José Luis. Abrimos un pequeño turno de preguntas, reflexiones. ¿Cómo se mueve la tarima? Se mueve la tarima. Eso por el peso. Por aquí hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una reflexión, a ver si me entienden lo que quiero decir. O a ver si puedo transmitir la idea que quiero transmitir. Ante estas jornadas hemos visto las situaciones por las que pasan las personas sordas, personas con problemas en la comunicación. Y después de la pandemia, pues me he imaginado, bueno, y conozco, porque conozco a personas sordas, todo el sufrimiento que llevan padeciendo durante ya muchos años. Barreras de comunicación que no somos capaces de ponernos en el lugar de una persona sorda porque no somos personas sordas. Las conocemos, pero no somos personas sordas. O con problemas de comunicación. Quiero felicitar a las personas sordas o con problemas de comunicación que no debiera felicitarlas, sino me sirven de ejemplo para ver cómo siguen su día a día con todas las dificultades que tienen para el acceso a la información y las veo seguir sus vidas. Pero no puedo imaginar todas esas crisis de ansiedad que vemos. Soy profesor y en el aula pues la pandemia ha sido brutal en los sentimientos, en las emociones de todos estos alumnos. Y se ven muchos episodios de ansiedad. No quiero imaginar la ansiedad, habría que hacer un estudio de todas las personas, 1,5 millones de personas con problemas en la comunicación, y en la lengua y el habla, cómo han sufrido esta pandemia y estas faltas de comunicación a lo largo de su vida. Felicitar a todas las personas que siguen luchando por sus derechos y por eliminar las barreras de comunicación, y a Funcasor y a las entidades que trabajan para que tengan una igualdad de oportunidades que
que se merecen y como cualquier persona, pues tienen sus derechos. Gracias. Te voy a contestar. Mira, curiosamente pensamos que todo lo que pasó durante la pandemia, que fue muy doloroso, no solamente para las personas con discapacidad auditiva, sino para todos. De pronto te confinan, a ver de cuándo tú habías pensado que te iban a confinar, durante todo el tiempo que te confinaron, toda esa ansiedad. Pensar que íbamos a salir mejores, mejor preparados, mejores gente, o ya todos dispuestos a solucionarles los problemas, eso es mucho pensar. Sin embargo, siempre hay gente, como tú bien dices, que intenta solventar la vida diaria, que intenta salir adelante, que intenta, incluso no siendo personas con sordera, facilitarle la vida a las personas con sordera, porque tú eres docente. Hablamos de las personas con espectro autista, un drama. Hablamos con las personas que tienen dificultades para acceder a la comunicación y el lenguaje no siendo sordos, un drama. Hablamos con las personas con trastorno general de la conducta, un drama. Hablamos con son tantas las personas que quedaron confinadas en su propia realidad, aparte de por la pandemia, que deberíamos de sentarnos en foros como este o incluso quizás más multidisciplinares para que algo así no nos vuelva a pasar. O al menos no nos pase con la magnitud que nos pasó porque nos confinaron de un día para otro. No fue que nos dieran un tiempo ahí, un mes para irnos preparando, o que tuviésemos otra pandemia y miráramos por el retrovisor. No, fue sobre la marcha. Los compañeros de Laborsor son testigos. El teléfono echaba humo, buscando qué hago con mi hijo confinado, sordo, en casa, que no se entera de lo que le dicen los compañeros, lo que dice el profesor y lo que dice nadie, mandándole vídeos de YouTube que no estaban subtitulados, ni estaban asignados, ni estaban de nada. O los padres sordos con hijos oyentes, que no podían hacer un seguimiento de sus hijos. Fue muy duro. Y sin embargo yo creo que los grandes movimientos para paliar esto, en el caso de que se volviera a dar, que podría ser perfectamente factible, no me da la sensación de que se estén dando. No sé si tú, que estás en primera línea, tendrás esa sensación. Pues este tipo de cosas sencillas, quizás, ¿no? Sin grandes pretensiones, yo creo que deberíamos hacerlas bastante más a menudo, para conocernos, para vernos, para compartir y para saber que hay gente que se mueve, que intenta mejorarnos la vida a todos los efectos. Sí, yo añadir también que no solo las personas con discapacidad auditiva, sino las familias también lo hemos pasado mal, bastante regular en esta época y con pandemia y sin pandemia. En muchas ocasiones las familias somos las que formamos a los profesores, a los formadores, los tenemos que formar desde las familias porque no han recibido la formación en la universidad, no hay una formación continua, no han tenido contacto con niños sordos anteriormente. En muchas ocasiones, lo hablaba esta mañana, el profesor entiende que un alumno con una discapacidad es un alumno del especialista, no es alumno del tutor. Nos encontramos con esas situaciones muchas veces y es complicado para las personas sordas, para las familias y para todo el entorno. Date cuenta que los centros especializados en discapacidad auditiva no son puestos singulares para el docente. Ni siquiera, tú quieres ser, por ejemplo, docente de una aula hospitalaria y tienes que llevar a cabo una formación, son puestos singulares. Si tú no acreditas determinada formación o no la haces a lo largo de tu periodo, lo siento, pero no. Pero para formar parte de un centro especial de discapacidad auditiva, puede ser cualquiera. No hace falta que ni siquiera tenga los rudimentos básicos de cómo atender a un niño sordo, sea asignante, sea implantado, bimodal, como sea. No, eso no se da. Todavía estamos en esa. O sea, que imagínate si queda trabajo por hacer y camino por andar. Desde la propia educación, que no reconoce la formación específica de un profesor para atender al alumnado con sordera. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Primero que nada, muchísimas gracias. Ha sido súper enriquecedor, la jornada maravillosa. Yo también soy familiar de una persona con sordera y considero que la educación es básica, lo has nombrado en varias ocasiones, y quisiera hacer una reflexión al respecto, sobre todo porque también va en la capacitación de las personas sordas a la hora de desarrollarse en la vida. O sea, en Canarias aquí tenemos un problema enorme, igual que en muchísimas otras comunidades autónomas, con la capacitación de las personas sordas en la aula. Los recursos son escasos, los servicios están a cargo de empresas que no tienen ni idea de lo que es
una persona sorda, ni cómo abordar los servicios, ni siquiera de cómo supervisar si los servicios se están llevando a cabo de la forma correcta. Entonces, yo creo que, aparte de las situaciones de emergencia de las que hemos hablado, del COVID, de los volcanes y de todo eso, yo creo que tenemos una situación de emergencia constante que es la vida en general de las personas con discapacidad, que no se está abordando desde la administración pública con la suficiente seriedad y con el compromiso que requiere. Nada más. En este aspecto, si tú me lo permites, va a sacar el Consejo Escolar de Canarias va a sacar un informe sobre la atención a la diversidad de las políticas de compensación que he tenido el honor de coordinar. Y una de las cosas que más nos han llamado la atención es qué sucede con el alumnado con discapacidad en el que supuestamente se interviene y se gastan tantos recursos humanos y materiales una vez que salen de la enseñanza obligatoria. No se sabe de nada de ellos. Un tanto por ciento muy pequeño pasa a bachillerato, un tanto por ciento muy pequeño también pasa a ciclos formativos y el resto, el 78% del alumnado con discapacidad que hemos mimado y hemos educado desde 0 años, porque en este caso ya empezamos, en este año empezamos ya en 2, pero hay sitios desde que se educan desde 0, hasta que salen del cuarto de la ESO, que es la enseñanza obligatoria. Una vez que salen de ahí, no sabemos qué es de ellos. Una de las propuestas que se hacen desde este informe es que se averigüe, que se haga un estudio sesudo para que se averigüe qué sucede con este alumnado, dónde van, qué es de su vida adulta. Porque los olvidamos una vez que se acabó la enseñanza obligatoria y no, la vida es muy larga y tienen derecho, aparte de todo lo que hemos dicho aquí, tienen derecho a tener una vida digna, con un empleo, si es posible, si tienen empleabilidad, formarlos para la empleabilidad y que tengan una vida plena el resto de su vida. Y eso no es así si no te formas. O sea, ¿dónde está ese alumnado? Nadie lo sabe. O sea, ese es uno de los retos que tenemos por delante también la enseñanza canaria. Averiguar qué es de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes una vez que con 14 años salen del sistema educativo obligatorio. Porque no lo sabemos. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, buenas tardes, soy Elena. Desde hace 4 años me dio una sordera súbita. Desperté una mañana y no escuchaba nada. Soy usuaria de implante coclear y claro, la vida te cambia. Y con la intervención que hizo antes el profesor contando su aportación sobre una reflexión, a mí me gustaría también citar una estrofita de Fiapa, de su artículo número 171, que la veo muy acorde a la intervención del profesor. Y dice así, no se está en situación de perder tiempo, oportunidades ni recursos. En el caso del alumnado realizado, como lo fui yo, y usuaria de prótesis auditiva en la actualidad, por su aparente menor visibilidad, no puede quedar relegado a una segunda línea de prioridades a abordar. Y estoy totalmente de acuerdo en esta estrofa y más a lo que a mí me tocó vivir. Estar en el último año de carrera, en el último cuatrimestre, gracias a Dios, siempre lo pienso, digo, si no hubiese sido imposible adaptarme a las nuevas barreras que supone mi sordera súbita, y encantada de haber estado en las jornadas estas en Funcasor y un aplauso a todos ustedes porque ha sido encantador estar aquí. Y si tenemos leyes que nos amparan, es de agradecer que hayan personas que velen por su obligatoriedad, que se cumplan. Y perdón si estoy un poco nerviosa, pero es que vamos. Pero te entiendo perfectamente. Gracias. Pues concluimos aquí estas jornadas
Sordera y Emergencias Presente y Futuro organizadas por Funcasor. Les damos las gracias por acompañarnos. Funcasor les hará llegar un cuestionario de evaluación por correo electrónico. Les animamos a rellenarlo. Ayudará a la Fundación a crecer y a mejorar. También se les hará llegar vía online el diploma de asistencia. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos los que han hecho posible con su colaboración, ayuda y financiación estas jornadas para que Funcasor pudiera llevar a cabo su 30 aniversario de esta manera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ya está.